Stick till I'm stone holy. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que asistís a esta mesa de debate sobre y presentación de la Guía de Buenas Prácticas del Test Blower 2. Gracias porque soy consciente de que es viernes por la tarde, de que muchos además tenéis que viajar lejos, o sea que vamos a intentar que vuestra presencia merezca mucho, mucho la pena en esta mesa de debate. Bueno, me corresponde a mí presentar esta guía de buenas prácticas del Test Blower Door que la plataforma Passive House ha promovido, editado y publicado este año. Y más que hablaros de la guía, en la que luego pues, entraremos a comentar con la mesa, a mí me gustaría brevemente hablar del proceso, porque me ha parecido especialmente enriquecedor el proceso de creación de esta guía. Un proceso que nace, por un lado, de una reflexión y de una idea, ¿no? A nadie se nos escapa aquí que la hermeticidad es un pilar fundamental del Passive House, un pilar fundamental, por tanto, de lo que desde la plataforma defendemos que es la mejor forma de construir hoy en día, la mejor forma de alcanzar edificios de consumo casi nulo. Y la reflexión es que, si bien hace 10 años o incluso 6 años, la gente que estaba en la plataforma tenía que explicar lo que es la hermeticidad, explicar lo que es la eficiencia energética, defender la importancia de conceptos que a veces sonaban a chino, ¿no? En España, algo casi como predicar en el desierto. Hoy en día ha habido un cambio de paradigma. Ha habido un cambio de paradigma. El Passive House está no solamente en los medios especializados, sino en los medios generalistas. Lo tenemos en la prensa, lo tenemos en la televisión. La eficiencia energética está en boca de todos. La hermeticidad incluso ha entrado en la normativa española. Ya comentaremos ahora si bien, mal o regular. Incluso hay dinero, ¿no? Que muchas veces el problema es no hay dinero, no hay dinero. Hay dinero desde Europa para esto específicamente, para rehabilitación energética. Por tanto, en este cambio de paradigma, desde la plataforma se nos ocurrió la idea de impulsar un proyecto específico sobre hermeticidad. Un proyecto en el que ahora nuestra labor no es tanto explicar conceptos que suenen a chino, porque todo el mundo medio ha oído hablar de ellos, sino que es clarificar esos conceptos y defender el rigor y el control del que hacemos bandera desde Passive House, ¿no? Y defender ya no que haya dinero para rehabilitación energética, sino que ese dinero se gaste bien y se gaste de manera eficaz. Es un cambio sutil, pero es un cambio importante. Entonces, de ahí surgió la idea de realizar un proyecto que se apoya en 3 patas, ¿vale? La primera pata es la visibilización y el reconocimiento a los profesionales que se dedican al control de la hermeticidad. En ese sentido hemos realizado desde acciones pequeñitas, como que en nuestra página web, en todos los proyectos, aparezca la persona que ha realizado el Test Blower Door, igual que aparece el certificador o aparece el designer, un reconocimiento a estos profesionales tan fundamentales, ¿no? Hasta, pues, por ejemplo, esta mesa redonda, ¿no? En la que dar visibilidad y dar reconocimiento a la gente que se dedica a la termografía, que se dedica al Test Blower Door, que se dedica a salvaguardar ese control y ese rigor que estamos pidiendo en estos tiempos que corren, ¿no? La segunda pata es la divulgación, la formación a la sociedad en general. Pues en el marco de esa línea de trabajo se enmarca esta guía, ¿no? El realizar documentos y documentos técnicos, además, que podamos mover no solo entre nuestros socios, que me consta que además muchos de vosotros ya lo habéis adquirido en nuestro mostrador, sino que la guía la vamos a mover en colegios profesionales de arquitectos, de aparejadores, asociaciones de constructores, asociaciones de promotores, es decir, difundir y difundir y difundir que esto es lo que nosotros entendemos que es hacerlo bien. Esto es lo que desde la plataforma Passive House defendemos que debe ser una hermeticidad y un buen control, ¿no? Y luego la tercera pata es
precisamente la defensa del rigor, ¿no? que es un poco pues, lo que se defiende desde muchos de los puntos de la guía, es lo que vamos a comentar hoy en la mesa y en lo que estamos enfocando las acciones futuras. Entonces, un poco con todo esto en la cabeza, hace justamente un año, el otoño pasado, desde la plataforma lo primero que hicimos fue mandar un email a todos nuestros socios ofreciéndoles o preguntándoles quiénes estaban de manera voluntaria dispuestos a formar parte de un grupo de trabajo para trabajar sobre hermeticidad, para trabajar en esta guía. Mi idea era intentar conseguir un grupo de 6 o 8 personas especializadas en el tema para poder tener un grupo funcional de trabajo. Mi sorpresa fue que recibimos 20 y pico emails de profesionales de primer nivel en el ámbito del blower door y de la hermeticidad. Estoy hablando desde profesionales pioneros en este país que trabajaban el blower door y la hermeticidad cuando nadie lo hacía. Estoy hablando de gente, profesionales con experiencia internacional, no solamente en Europa, sino fuera, profesionales que están desarrollando proyectos de investigación en universidades españolas. Es decir, este es el potencial de PEP. Socios que son líderes en su sector, que son profesionales de vanguardia en la eficiencia energética, que llevan años trabajando muy por encima de lo que exige la norma y que además tienen la voluntad y la pasión de manera voluntaria, trabajar en documentos como este para seguir difundiendo y seguir peleando una mejor manera de construir en este país. Esa es la grandeza, ¿no?, de la plataforma PEP. A partir de ahí, lo que hicimos fue un grupo de trabajo finalmente de 18 personas que nos reuníamos cada 15 días y que pues, semana a semana, eso lo pueden contar, íbamos redactando desde el índice, los distintos capítulos que han sido redactados íntegramente por los profesionales del grupo de trabajo y revisados también por ellos, ¿no? 2 o 3 personas por capítulo. Todas las imágenes son también de casos reales de su experiencia y en su día a día, en la profesión, termografías. Se han realizado unos documentos muy interesantes que son unas checklists de qué hay que hacer antes de un test, qué hay que hacer durante un test, qué es lo mínimo de un informe, documentos útiles para los profesionales del sector, un glosario, bueno, no os lo voy a destripar, una guía muy completa, que de hecho el resultado es una guía, un documento de referencia en español de este ámbito. Sin más, solamente para no enrollarme y dar paso ya a los protagonistas reales de hoy, simplemente deciros que esto es un primer paso, la guía de buenas prácticas de blower door. El grupo sigue, el grupo está abierto además a nuevos voluntarios y nuevos profesionales que se quieran sumar. Y nuestro siguiente proyecto, os lo adelanto así como en 2 líneas, es hacer un estudio de la hermeticidad en España. Nuestra idea es hacer más de 100 test blower door en toda España, repartidos por todas las provincias de España, tanto a edificios CTE como a edificios Passive House. Con esos datos, tener una especie de fotografía del estado real de la hermeticidad a día de hoy, en qué valores estamos, cómo vamos, qué diferencia hay entre CTE teórico y CTE luego en la realidad, qué diferencia hay con Passive House, el ensayo que se hizo al certificar y el ensayo que se hace años después. Bueno, un poco ver qué conclusiones sacamos de ese ensayo y utilizarlo para elaborar un documento que nos sirva no solo a los técnicos, sino para presentar a la Administración. Decir a la Administración, esta es la realidad de la hermeticidad hoy en día, ¿cómo podemos mejorarlo?, ¿no? Y animo de nuevo a todos los que estáis aquí, a todos los que conozcáis a alguien que se dedique a esto, que nos manden un email porque el grupo sigue abierto para este nuevo proyecto. Hoy nos acompañan, ahora los presentaré una representación del grupo en la mesa. Tenemos también a compañeros que han participado en el público, que pueden pedir el micro cuando consideren para participar, y alguna ausencia que además por motivos personales no han podido venir, pero sí que me gustaría nombrarles a todos en agradecimiento por su gran labor, su profesionalidad y su compromiso con esta guía, ¿no? Ellos son Toni Gassó, Sergio Melgosa, Rubén Domínguez, Michelle Wassouf, Timo Hook, Mario Garay, Manuel Romero, Paco Soto, Jesús Menéndez, Laura Muñiz, Emilio Esteban, Alex Laseras, Adelina Uriarte, Albert Escofet y Alberto Jiménez. Muchísimas gracias a todos. Seguimos trabajando. ¿Hola? No, ya está encendido.
Vale, pues voy a presentar brevemente a la mesa que me acompaña hoy. Sergio Melgosa, instructor de termografía infrarroja nivel 3 e infiltrometría, certificado Tradesperson Passive House y propietario de Building, conocido por seguramente muchos de vosotros. Laura Muñiz, ingeniera técnica, técnico en estanqueidad al aire de los edificios por Blower Door Academy, termógrafa certificada nivel 1 por Infrared Training Center y certificada Tradesperson Passive House. Bienvenida también. Alejandro Las Heras, arquitecto técnico, termógrafo, técnico en infiltrometría, director técnico de HQ Consultora, Passive House Designer y Passive House Tradesperson certificado y formador de Passive House. Michel Wachouf, arquitecto pionero en el desarrollo de Passive House en clima cálido, fundador de la plataforma de edificación Passive House y del Instituto Latinoamericano Passive House. Y, por supuesto, certificador Passive House desde el año 2015, creo que es, ¿no? Director de Energy House. Y, por último, Alberto Jiménez Tiberio, ingeniero de la edificación, con máster en diseño y gestión ambiental de edificios por la Universidad de Navarra, fundador de Arrebol Eficiencia Energética, que es una consultoría centrada en eficiencia energética y ejecución de ensayos con termografía y blower door, Passive House Designer, Tradesperson y termógrafo certificado por el ITC. Entonces, nada, os paso el micro y yo empezaría simplemente por decir ¿qué es un buen test blower door? ¿Qué no puede faltar en un buen test blower door o qué es imperdonable en uno malo? Sergio, por ejemplo. Arranco yo. Para romper un poco el hielo, bueno, lo primero, evidentemente, corriente eléctrica, si no, no hacemos nada, para enchufar el ventilador, que a veces no hay y te la tienen que traer de no sé dónde. Pero bueno, pues, ¿qué no debe faltar para hacer un ensayo de hermeticidad? Pues un buen equipo, ¿vale? Con sus calibraciones bien mantenido, cuidado, y un técnico pues bien formado, capacitado para hacer el ensayo, con conocimientos acerca de hermeticidad, de edificación, evidentemente, y con ganas pues, de ser riguroso en su trabajo, de realizar el ensayo y ayudar al cliente, bueno, en caso de que no se cumplan los objetivos deseados en ese ensayo, pues a localizar esas posibles fugas, el mayor número posible de fugas, dónde están, por qué están ocurriendo, qué ha podido fallar, incluso asesorar acerca de cómo solucionarlas, aunque, al menos en mi caso, no es mi trabajo, pero acumulas ya tanta experiencia, has visto tantas cosas, pues que incluso te metes un poco en ese campo de la hermeticidad puramente dicha y le asesoras acerca de cómo puede corregir esas entradas de aire. Y luego, pues, un informe y cobrar la factura. Esto que dices es muy importante, ¿no? Esto no es hago el test y me voy, es no, ¿dónde están esas infiltraciones, no? Porque incluso aunque tengamos un buen resultado, es importante localizarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, a raíz también de que el código técnico pues ya regula los valores límite del valor N50 entre 3 y 6 en función de la compacidad, pero muchas veces ya estamos hablando de otros valores de hermeticidad, valores más altos comparados con Passive House, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que puedes estar en un valor de 4 o 5, puedes estar cumpliendo código técnico, pero no deja de ser un valor muy alto. ¿Y dónde están esas entradas de aire? Claro, no entra a valorar acerca de la severidad de las entradas de aire, de dónde están. Entonces, si hay entradas de aire severas, por mucho que uno esté cumpliendo un valor que está marcado en una guía técnica, pues hay que localizarlas y atajarlas a ser posible, porque si no, pues van a traer quejas y reclamaciones. Alex, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de equipos de apoyo usas tú también para esa detección de infiltraciones? Pues, lo primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la introducción. Y buena pregunta, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Disculpad, es que tenía muchas ganas de decir esto en público. Pues, a ver, los valores que se han metido en código técnico, ¿no? Que sí que es verdad que ya es un paso, ¿no? Que se empiece a hablar. Yo creo que nosotros estamos muy mal acostumbrados porque para nosotros es una cosa normal, ¿no?
Hacer una passive y cumplir con un 0,6 es una cosa normal, pero si piensas lo que es un 0,6, es que estamos hablando de un submarino. Esto es muy difícil, ¿no? Entonces, estos valores que se están dando en código técnico de 3 y 6 ya están bien, me parece, para lo que se suele ver por ahí, ¿no? Sí, bueno, vamos a recordarlo para el que no esté al tanto, pero actualmente el código técnico lo que admite es entre 3 y 6 renovaciones en función de la compacidad. En función de la compacidad del edificio, exacto, ¿no? O sea, se interpola en base a eso. Entonces, en vuestro día a día, o sea, por esto que dices, ¿qué valores te encuentras en edificaciones TT? ¿Qué encontráis? Yo trabajo en Madrid. Esta me interesa que la contéis Sí. todos. Yo trabajo en Madrid y en Madrid esto es un batiburrillo de situaciones, ¿no? Y de casuística. El valor medio hasta hace un par de años podía estar entre 10 y 12 renovaciones. Ahora ha aparecido el factor miedo y entonces ya estoy viendo entre 6, 8, ¿no? Una cosa así, ya viene a ser lo normal. Hay gente que se lo está tomando en serio y que está tomando medidas, está estudiando, está formándose y bueno, esos van a llegar a valores de CTE, ¿no? Pero para lo que es ahora mismo una edificación normal de esta que la gente, tanto los técnicos como las empresas constructoras implicadas en la ejecución de obra, no han oído hablar ni quieren oír hablar de hermeticidad, pues yo creo que entre 3 y 6 renovaciones ya está bien, ¿no? Para el clima que tenemos. ¿Crees que ya es ambicioso, no? Sí, para el clima que tenemos, digo en... Ya. Alberto, yo no sé tú cómo lo ves en tu día a día, ¿cómo están los valores por Navarra? Bueno, lo que me toca a mí por el norte creo que se construye un poco más hermético, esa es mi experiencia, ¿no? En obra nueva, obra construida bajo el código técnico, obra nueva, pero no bajo el código técnico actual, lo más normal es encontrarte valores entre 3 y 5 renovaciones. Por encima de 5 renovaciones es un dato ya muy malo. Es raro encontrarse una vivienda de 7, que también las hay, pero desde luego 12 o 15 renovaciones, pues no nos lo encontramos. Pero también, al hilo de lo de antes, quería añadir que un buen ensayo creo que siempre tiene que llevar una localización de infiltraciones, ¿no? Aunque de 5... no haya un límite exigido, un poco lo que decía Sergio, si tú vas con una cámara termográfica y encuentras pues, una ventana mal colocada o mal sellada o cualquier otro elemento que pueda tener un problema de infiltraciones y que se pueda solucionar en el momento, porque hay muchas cosas que si está el encargado o está gente que ha trabajado en la obra durante el ensayo obrador, se puede incluso sellar en el momento, ¿no? Y conseguir bajar ese dato un poquito más, ¿no? Siguiendo con esto que dices, o sea, para los que estamos aquí y somos arquitectos o aparejadores, o sea, que estamos del lado de que no hacemos el test, ¿no? Recibimos al técnico. O sea, nosotros deberíamos entonces intentar exigir siempre esa detección de infiltraciones, ¿no? A la persona que venga. Y, por ejemplo, se puede pedir también como los informes de calibración de la máquina. Eso se deben de pedir. Michelle, por ejemplo, vosotros desde la certificación, cuando certificáis que un test es correcto, revisáis esas cosas, revisáis, por ejemplo, también no solo el test, sino si se han detectado infiltraciones, si la máquina estaba correctamente calibrada o estos otros aspectos. Sí, desde luego. O sea, una de las cosas principales es ver la fecha del último calibrado, sobre todo de los sensores de presión y ahí la normativa, desgraciadamente, la ISO no marca un valor, según yo sepa, así fijo, creo que dice entre 2 y 5. Sí, según fabricante dice, ¿no? Creo que no marca una fecha, ¿no? Me imagino que ahí hay una presión de los fabricantes que están en los lobbies que hacen los ISOs y por eso pues han puesto esta frase así un poco ambigua, ¿no? Porque yo pienso que cada 2 años como mínimo se tendría que revisar el estado de un sensor de presión y bueno, sí, hay otros fabricantes que no conozco, no soy ingeniero para realmente valorarlo,
Pero sí, es un tema importante y nos vemos también muchos ensayos que vienen con un calibrado de más de 2 años, de 3 años, o sea, bueno, o según el fabricante, o sea, hay un fabricante que pide 2 años y nos llegan con más de 2 años, con 3 años de antigüedad. ¿Y en ese aspecto vosotros como certificadores? Retrotec sí, bueno, no quería ahora decir empresas, pero sí, pero digamos, ahí siempre es un poco delicado, ¿no? Pero en algunas veces hemos exigido que vuelvan a hacer el ensayo. El ensayo, porque nos ha pasado, de hecho, a nosotros también. O sea, nosotros tenemos una máquina desde el 2011 y nos ha pasado, ahora hemos hecho 5 o 6 calibrados y 2 de estos estaban claramente fuera de los rangos de lo permitido. No sé por qué, pero por eso digo que recomiendo siempre mirar a los arquitectos o arquitectos técnicos cuando invitan a un ingeniero o una persona que hace el ensayo, que miren que el calibrado esté bien, ¿no? Mira, el calibrado, revisar infiltraciones, la electricidad y la factura, ya me ha quedado claro también, Sergio. Pero me ha sorprendido lo de que todos estáis haciendo ensayos en edificios CTE, que como a día de hoy no es obligatorio. ¿Qué mueve a un promotor CTE? ¿Es por curiosidad? ¿Es por querer ellos testear su propio trabajo? ¿Por qué la gente que hace edificios CTE os está encargando ensayos? Y viendo que los valores que hay son muy lejanos al Passive House, ¿qué les suele fallar? ¿Dónde son los principales puntos de fallo de la hermeticidad en la construcción convencional de este país? Los fallos son los mismos en las edificaciones passive y en las no passive. Los pasos de instalaciones, y las puertas, las carpinterías, montajes de... Solo que con menos cuidado, ¿no? Pero con mucho menos cuidado, claro. Lo que pasa es que aquí tienes las dos posturas, los que se lo toman en serio y los que no. Hay también una visión con cierta picaresca de cara a constructoras o promotoras de tener valores, o sea, ellos buscan también tener valores bajos de hermeticidad porque saben que cada vez más el cliente es más exigente en cuanto al confort, ¿vale? El consumo energético también, pero sobre todo el confort, temas de ruidos, corrientes de aire. Entonces, pues enseguida por los grupos de WhatsApp de las comunidades de vecinos nuevas empiezan a circular vídeos de mecheros que se apagan cuando se acerca a la carpintería y cosas de ese tipo. Y a eso, al menos yo tengo esa experiencia, que a eso le tienen verdadero pánico, porque no es que haya una queja puntual de 1 o 2 vecinos, sino si le pasa a él, a mí también. Y de repente, pues estas empresas tienen al servicio de postventa, pues con no sé cuántos correos electrónicos de que a todo el mundo le entra aire por la ventana, por los enchufes, por aquí. Entonces a eso le tienen verdadero pánico y en esta herramienta, el blower door, pues lo ven como una ayuda para reducir esos costes de postventa y esas posibles reclamaciones, que está bien. Laura, ¿tu experiencia también? Sí, el CT, bueno, yo estoy un poco, o sea, yo el valor, a la raíz de lo que dijo Alejandro, de 11 renovaciones de la zona de Madrid, yo estoy en Asturias y tengo que decir que lo que más he medido son 8 renovaciones y era para una rehabilitación, bueno, con ventanas muy antiguas, bueno, entonces es lo máximo. Generalmente por CTE que no sea nuevo, 4 o 5 renovaciones sería lo máximo, pero cada vez se está dando más importancia y últimamente estamos midiendo en viviendas bajo un nuevo código una renovación entre 1 y 2, sobre todo por parte de... Esto me lleva a preguntar, entonces, ¿la hermeticidad en España va a mejor o va a peor? Yo lo que estoy midiendo, no puedo hablar en general, porque aquí por eso estamos de distintas comunidades, está yendo a mejor. O sea, en mi caso está yendo a mejor y además ves que se quieren superar ellos mismos. Y dicen, di uno, bueno, pues en ese primer ensayo a ver si lo podemos mejorar. Por eso la importancia que hablaban de esa localización, de llevar equipos complementarios, porque el blower door sí que te dice cuánto, pero no te está diciendo el dónde. Y es muy importante porque efectivamente hay infiltraciones que se pueden mejorar. En mi caso, yo creo que va peor, claramente a peor. Dale, que estamos a debatir. No, mi experiencia es que va a peor.
a pesar de que hay más conocimiento, más productos, pero más conciencia, etcétera, más divulgación, no es algo tan raro colocar la lona y que alguien se asome por el ventanuco que estáis haciendo, pero quizá también va un poco unido a carencia de materiales, carencia de mano de obra, o sea, los problemas un poco endémicos de la construcción que afectan muchísimo a la hermeticidad, pero muchísimo. Sobre todo el tema de falsos techos. Claro. Que Sergio está en Madrid también. Ya, oye, igual tenemos aquí un tema de que hay varias Españas, depende. ¿Cómo va por Cataluña, Michel? A ver, Yo es que nosotros hacemos casi solo casas pasivas, así que ahí me tengo que excluir. Hace años hicimos para un promotor público una serie de ensayos con un resultado promedio de entre 7 y 12 y eran infiltraciones que yo creo que son, o sea, es fácil de llegar, de mejorar, o sea, hay una mejora que no es muy costo intensivo para llegar a valores de 2, 3, o sea, de estos edificios, porque ahí detectamos sobre todo muy grandes agujeros en los shunts verticales, en bloques de viviendas. Y esto es cierto que hay, en Cataluña como mínimo hay un descuido de este tema hasta el día de hoy y me imagino que los bloques de viviendas, salvo error mío, no sé si hay colegas de Cataluña que también aquí están, creo que no creo que haya mejorado mucho, pero que sí, con unas muy pocas actuaciones se puede bajar a valores de 2, 3, ¿no? Y ahí luego realmente el esfuerzo para que llegue a 1, allí sí que hay una curva y costará más. Esto es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que muchas veces da la sensación de que la hermeticidad es costosa y que es por un tema de costes y tal, y muchas veces igual lo que tú dices, ¿no? Con 3 o 4 claves puedes llegar a unos datos medianamente decentes, aunque luego ya sí que para llegar al 0,6, ¿no? Pues sea un esfuerzo El potencial muy grande. de mejora de 12 a 2 es muy grande. Es exponencial. Totalmente, ¿no? sí. Alberto, Yo, acércate el micro un poquito. Vamos, iba a decir, por aportar el punto medio, que seguimos igual que hace 10 años, porque Vaya hombre. yo empecé hace 10 años a hacer Ensayos Blaguerdor, sí, y hicimos en su día ya un estudio un poco, trabajaba una constructora entonces, ¿no?, que analizaba sus viviendas y también pues pedimos a otros promotores que nos dejasen pisos pues porque estamos haciendo este estudio y obtenían los mismos valores que estoy obteniendo ahora en obra nueva. Lo que creo que ha mejorado es el interés, pues hay más promotores o más constructores interesados en analizar la estanqueidad, aunque no se la exija todavía, porque igual estamos ahora terminando de construir edificios bajo el CTA anterior, ¿no?, pero ya se huelen la tostada, dicen a ver qué va a pasar, a ver si no va a llegar, ¿no? Y también, pero los resultados son los mismos, ¿eh? Hace 10 años, entre 3 y 5 renovaciones en Navarra, o zona norte, País Vasco, zonas limítrofes, y ahora estamos más o menos parecidos, lo que yo percibo. Y sí que también ese miedo de evitar un poco la demanda judicial o estar preparado, porque también me ha tocado casos en los que ha habido un juez que ha dictaminado que el promotor se encargue de desmontar todas las ventanas, volverlas a colocar bien selladas. Y en vivienda, yo eso no lo he visto, ¿eh? O sea, hace 5 años ya cumplíais CTE, Alberto, en Navarra. Pues sí, o sea, sí. esto es... En algunos edificios, no en todos. O sea, el pero CTE al sí, final sí, es que había el alguno resto de sí España seamos como Navarra. También otro tema es que el que ensaya, o sea, lo que no sabemos es qué dan las que no te piden hacer el ensayo, porque el que te pide un ensayo sin tener la obligación es porque algo ha hecho. Sí, porque tiene intención de Que hacerlo quiere bien. saber si ha hecho bien las cosas, ha prestado interés. La vivienda que no ensayamos porque nadie lo pide, quedará, ¿no? O sea, eso también es una incógnita. A mí en juicios me ha pasado otra cosa, y es que cuando ha habido reclamaciones en CTE, la gente, claro, el Internet hace mucho daño, ¿no? Yo he estado en casas donde la señora María sabía más que yo de blog. De termografía. Sí. De lo que le Y ¿qué pasa? Que cuando hay una reclamación, pues la gente, pues eso no, dice, pues es que me entra aire por el enchufe y se mueven las cortinas y cosas de esas. Pero la resolución ha sido, usted se ha comprado una casa CTE código antiguo. Lo siento por No hay usted, más que decir. Lo siento por usted. Claro, Y no hay posibilidad. Esto me lleva a preguntar, cuando vais a una obra CTI, da un resultado terrible, da 10, da 12, ¿qué se hace después? ¿Hay voluntad de cambiarlo? ¿Es un no? ¿Qué os encontráis, Sergio?
Yo creo que hacen un análisis rápido de costes para si actúan o no. En muchos casos no se actúa, en muchísimos casos, porque al menos en mi caso muchos de los ensayos son con vivienda terminada. Es una comprobación, ¿vale? Entonces no te vas a poner a romper ahora techos, a buscar esos patinillos, a desmontar ventanas. Entonces, pues es como cruzar los dedos para que el día de mañana pues esas reclamaciones no empiecen a llegar. Como curiosidad, y además me ha pasado más de una vez, de hacer ensayos en fase de obra y a los 2 años pues que me llame esa misma comunidad de propietarios o a través de un arquitecto que lleva un peritaje para hacer unos ensayos, Sergio, tal, vale, ¿dónde es? Y me dice a la calle y digo, uy, esa me suena, ah, sí, yo ya había hecho los ensayos en fase de obra y efectivamente habían dado mal. Es decir, que no hay escapatoria, que si está mal y tarde o temprano eso va a salir a la luz, es evidente. Vale, y por cerrar un poco el tema de CTE y comparación CTE con Passive House, está claro que sigue habiendo muchísima diferencia. Está claro además que exigir de manera generalizada un 0,6 es irreal, sería absolutamente ridículo. Entonces, ¿opináis que el actual código técnico con ese 3,6 está siendo suficientemente ambicioso o se debería ir más allá? ¿Y qué medidas así se os ocurren inmediatas, sabes, no ideales de llegar a Passive, sino inmediatas, podrían mejorar significativamente la hermeticidad? Formación a todos los niveles. Sí, la gente que se me queja en obra, esto es imposible, no se puede llegar a 3. Y dices, pero si es que en Passive estamos haciendo 0 comas, ¿no? O sea que sí se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que hace falta formarse, implicarse, y esa es la vía, y la gente se lo está haciendo, ¿eh? Sí, pero todavía hay, o sea, yo alucino de la cantidad de técnicos que nunca han hecho un blauardor o no saben lo que es un blauardor, ¿no? Cuando hacemos preguntas, incluso en cursos nuestros de técnicos, pues es igual 5%, ¿no? Hay O sea, hay todavía desconocimiento. una Hay necesidad desconocimiento. importante de formación, ¿no? Entre arquitectos. Da la sensación, ¿no? Como que ahora todo el mundo habla de aislamiento, ventanas, a raíz del COVID también como que la ventilación, ¿no? Ha empezado a conocerse, pero la hermeticidad sigue siendo un poco la menos conocida o la menos, ¿puede ser? ¿Tenéis esa sensación? Seguramente sí. O sea, yo creo que como es algo que no se ve tan fácil, ¿no? Un aislamiento pues es más fácil de ver que la hermeticidad en sí, que es un concepto que engloba muchas cosas, ¿no? Muchos materiales que participan en la hermeticidad de la vivienda, ¿no? Y bueno, yo creo también que una de las cosas más importantes para mejorar sería que se trabaje en vivienda CTE en lo que no se ve también como en lo que se ve, porque muchas veces lo que hay detrás del falso techo es un agujero enorme que no está trabajado, ¿no? Porque, bueno, como no se va a ver, pues no hace falta continuar con el tabique hasta el forjado, ni cerrar este patinillo, porque no se ve, porque da igual que quede feo, ¿no? Entonces, si simplemente se trabajase eso con materiales, obviamente si se trabaja con materiales específicos, pues mucho mejor, ¿no? Pero con materiales convencionales, con yesos, con espumas, con siliconas, se puede incluso reducir mucho ese nivel de hermeticidad, y así lo hemos comprobado, como decías, trabajando bien, se puede bajar en torno a 2 renovaciones, y sí que para llegar a 0,6 pues hace falta ese esfuerzo mucho mayor, ¿no? Entonces, yo creo que con trabajar lo que no se ve sería ya un paso muy, muy interesante. Yo quería decir que al hilo de lo que decías del aislamiento, la ventilación, todo eso son propiedades que siempre se han visto como positivas, pero la hermeticidad siempre se ha visto como negativa. Y sigue habiendo mucha gente que, como una propiedad aislada de un edificio, lo considera como algo negativo. Entonces, hablarle de mejorar la hermeticidad, enseguida pues les viene a la cabeza condensaciones, olores y todo tipo de problemas, cuando no es una propiedad aislada, igual que el aislamiento, sino que es la conjunción, la suma de todas, la que hace que el edificio pues funcione. Pero hablas de hermeticidad y en la cabeza de la gente aparece algo negativo. Bueno, sí. Aquí también, o sea, sí, consiento con lo que dice Sergio, y sí, como mismo en Cataluña, pues la hermeticidad allí sí tiene una connotación muy negativa, y yo los últimos años o no sé, meses ya intento evitar la palabra hermeticidad, porque ya enseguida la gente
tacha como algo así, digamos, como si estuviéramos un saco de plástico, ¿no? Entonces, yo siempre ahora hablo de control de infiltraciones. Me parece súper buen consejo, Michel, me lo apunto. Nadie quiere infiltraciones, pero... O reducir, ¿no? Sí. Y siempre hay que decir, desde luego, que no se trata de hacer un submarino, ¿no? Sino o casa pasiva, pues sí que tiene infiltraciones, o sea, que para que no se preocupe la gente, ¿no? O sea, que no vamos a hacer la intención no es hacer un 0,0, sino simplemente reducir o controlar las infiltraciones, ¿no? Que sean solo un poco menos de un edificio convencional, ¿no? Pero para no y estás dando en la palabra clave, que es el control, o sea... Sí. Vale que la normativa haya avanzado en cuanto a definir unos valores objetivo, pero controla que esos valores se cumplan, ¿no? O sea, 3,6 estaría bien si tuviéramos un test que corrobora que efectivamente esos 3,6 teóricos se están cumpliendo en obra. Pero bueno, bien, CT, hablemos de Passive House, ¿vale? Vamos a cosas más amables. La pregunta que más me han repetido desde que he dicho que estamos haciendo una guía. ¿Qué se puede cerrar y qué no se puede cerrar en un test? Esta es fácil para vosotros, pero no os podéis imaginar la de veces que nos la hacen a la plataforma. Cualquiera que queráis. Bueno, pues con cerrar el recuperador de calor, la admisión y la expulsión es suficiente. Siempre hay particularidades. Las canalizaciones eléctricas también depende si es un test de fase de obra, si es el test de certificación. Por supuesto, si los sifones no tienen agua, pues también se pueden tapar, pero en el test final de certificación es condiciones de vivienda en uso. Pues, por tanto, con tapar admisión y expulsión del recuperador es suficiente. Luego, ¿montáis la puerta siempre en el mismo hueco? Que esto también es una pregunta muy mítica. Claro, yo monto en la puerta y entonces la puerta no se ensaya. Y siempre en la misma puerta porque sé que es la que me da problemas. O tendéis a decir, vamos a probar en 2 o 3 huecos a ver qué tal. O al menos que sería lo ideal. Claro. Hombre, si tienes dudas, se hace en otro sitio. Y si tienes muchas dudas, se hace en 2 sitios. O sea, ¿montas en una puerta? Sí, eso lo he hecho más de una vez. O sea, lo ensayo en una puerta y luego, por si acaso hay dudas de la puerta, hago el otro test en una ventana. Y así comprobamos si la puerta realmente funciona o no funciona. Normalmente se hace en la puerta de entrada, que es lo más habitual. Y si hay algún caso, alguna duda, alguna casuística específica, se puede hacer en una ventana, en cualquier otro hueco de la vivienda se puede colocar, pero lo más habitual, yo diría que el 99,9% de los ensayos de viviendas que se certifican se coloca sí, ¿no? Y al final también es cierto que, sinceramente, es uno de los huecos que peor suelen funcionar en cuanto a hermeticidad. Entonces, tienes que colocar la puerta o sea, el gordo se tiene que colocar en un hueco y se suele colocar siempre la puerta de entrada, ¿no? O sea, yo entiendo que, bueno, no sé, como claro, Michel, desde el punto de vista de la certificación, en una ventana porque te dudas de la puerta, del tipo de puerta que han puesto, no sé. No, pero en hermeticidad, no sé, Michel, desde el punto de vista de certificación, entiendo que es algo que se sabe, ¿no? Que se monta en la puerta, que es la peor, y se asume y ya está, ¿no? O sea, no... Sí, pero tampoco ahí el protocolo de certificación no obliga ahora, no define, digamos, o sea, no obliga a que sea en una balconera, ¿no? Hablando de certificación, Passive House Institute exige un test, ¿no? El test final, digamos, es lo único. Si somos estrictos, un proyecto que presente un único test es suficiente. Pero ¿cuántos creéis que es recomendable hacer? ¿2 es suficiente? ¿3? Yo creo que todos hacemos más de uno, pero 2, 3, uno al terminar la envolvente, otro. ¿Cuál, desde el punto de vista de las buenas prácticas, que es lo que estamos hablando hoy, no de lo mínimo, qué sería lo ideal? Bueno, pues yo creo que es indispensable el test intermedio, el de obra, el primer test, que es el que de verdad te ayuda a mejorar, porque el de certificación, poco movimiento vas a hacer allí. Es lo que hablaba antes Sergio, tú vas y encuentras 10 renovaciones en un piso recién entregado y ¿qué vas a hacer? Nada. Prácticamente, bueno, si en el contrato está que lo vas a certificar, desmontas lo que haga falta, pero generalmente no se hace. Entonces, el intermedio es uno de los... En el momento en el que la envolvente esté terminada, o sea, esté cerrada y ahí esté todo visible, es donde puedes hacer todas las mejoras.
¿Antes de los pasos de instalaciones o después de los pasos de instalaciones? A poder ser que esté todos los pasos de instalaciones también, porque puedes evaluarlos. Si quieres hacer uno anterior, bueno, oye, nosotros encantados de que hagáis todos los que queráis, pero bueno, que... Esto también dio lugar a debate. Tenemos además por ahí a Mario Garay. Ahora voy a pedir que te pasen un micro, Mario, para dar la visión desde Andalucía. A raíz de esto, de cuántos test hacer, tuvimos también un debate, ¿no?, interesante, que era hasta qué punto es recomendable que los constructores hagan sus propios test o no, o que cuenten con una tercera persona. Por supuesto, depende de la casuística, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista de las buenas prácticas, ¿es recomendable que alguien vaya evaluando su trabajo o es mejor que siempre sea un tercero? Y luego también desde el punto de vista de la certificación, que esto de hecho lo desconozco, no sé si es obligatorio que el test final de certificación lo haga un tercero o puede uno hacerse el test a sí mismo. Bueno, yo recomiendo durante la fase de obra, lo ideal es que el constructor o contratista tenga una máquina de blauardor y él mismo haga los ensayos, ¿no? Porque así también para él, yo creo que para un constructor que quiere meterse en este tema, pues le va a salir más a cuenta que pague 5.000 euros para un equipo o 6.000 euros y que vaya haciendo ensayos en sus obras, ¿no? Para que... No, que nos contraten. Sí. Y bueno, sí, además, desde luego que contrata también a Alejandro. Pero y a nivel de, sí, para el certificado final, pues hay una recomendación muy fuerte de que la entidad que hace el ensayo sea independiente, ¿no? O sea, que no haya un conflicto de intereses, ¿no? Esto es la recomendación. ¿Es una recomendación o es obligatorio? Que no me queda claro. ¿Qué dice el Passive House Institute? Es una recomendación muy fuerte, digamos. Ok, entendido. Dale, Sergio, a ver, que este tema es... Lo ponemos antes de un buen profesional. Sí, hombre, yo veo importante que se ensaye, que sea quien sea, y que ensaye, porque te da mucho conocimiento de cómo está. Que sea el constructor, que sea un tercero, lo importante es que se ensaye, pero como dice Michel, que el de certificación pues vaya una persona externa a realizarlo. También es verdad que siempre, bueno, cada uno tiene sus buenas relaciones con los clientes, etcétera. Un técnico independiente o que se dedica a realizar este tipo de ensayos siempre va pues con muy buena herramienta y tiene mucha experiencia. Entonces puedes ayudar mucho a ese constructor que a lo mejor quiere hacerse el ensayo pero no sabe bien cómo hacer esa localización de fugas, a lo mejor no tiene las herramientas adecuadas. Entonces, contratar a un tercero profesional que se dedica a eso, que todos los días está con el ventilador de aquí para allá, pues tiene muchas garantías de que te vaya a ayudar mucho en esa localización. ¿Estás de acuerdo, Laura? Sí, totalmente. Vale. Y en esa detección de fugas, ¿qué herramientas son las idóneas o cuáles son las que más usáis? Termografía, tal. Si es que hay tanto, máquina de humo, supongo que depende del caso, pero ¿quién me comentaba el otro día que tenía una máquina de ultrasonidos? No sé si era Pedro, ¿eras tú? ¿Quién era? O, sí, de ultrasonidos, ¿en qué caso? Sí, hay muchas, por supuesto una cámara térmica, a ser posible buena, porque en muchos ensayos son en fase de obra, que no tienes un contraste térmico, la vivienda está húmeda, no es fácil, máquina de humos, anemómetro. Supongo que mis compañeros igual, los que hacemos estos ensayos hemos desarrollado una sensibilidad en el oído y en las manos para detectar corrientes. Las orejas, se notan seguido. Incluso vas por una habitación y callaos, por ahí. Lo oyes y te miran como si fueses un loco. No, mira. Y efectivamente das con ella. Y también hay ultrasonidos y a veces no hace falta tanta sensibilidad. A veces silban las ventanas que da gusto. A veces no es necesario con acercarte un poco. O sea, entras en una habitación y dices, aquí hay corriente. Viene por algún sitio y ya estás como un perro persiguiéndolo todo. Y con poner la mano a veces, de verdad, que es... ¿Qué herramienta es la que más usáis? ¿El humo, que es muy escandaloso? El humo encanta. Yo no sé el resto de mi... Bueno, claro, encanta a quien está en la ejecución de la obra, pues a lo mejor no tanto, porque... Yo conozco ventaneros que han tenido pesadillas con claro, digo yo, encanta para quien le gusta, ¿eh? Sí. Pero sobre todo la cámara térmica me parece básica.
un anemómetro también para que puedas ir localizando. El humo da mucha información de el camino que recorren todas esas infiltraciones no deseadas y es muy visual, por eso digo que me gusta mucho. A veces asusta, pero gusta. ¿Cómo? Que, ¿Sí? Dale, dale. que depende de cada caso, de cómo esté la vivienda, también como dice Sergio, si está climatizada o no, si está en fase de obra, porque si está climatizada, con una buena cámara termográfica puedes ver prácticamente todo, es una gozada, ¿no? Si no hay contraste térmico y está durante fase de ejecución y tienes la misma temperatura dentro o fuera, aunque tengas una cámara buena, igual no ves todo y sí que tienes que jugar con otras herramientas, con el humo, con anemómetros, ultrasonidos. Ahí has dado con un tema también, Alberto. ¿Cómo de importante es escoger el día para hacer el test? O sea, porque depende de la climatología, ¿no? O Claro, bueno, de... no puede ser un día muy ventoso. ¿Qué es lo ideal para los que ponemos la fecha un poco sin pensar, casi, o pensando pues, en la obra, no pensando en...? Pues en realidad tampoco es muy difícil encontrar el día, así que no puede ser un día muy ventoso, o sea, lo que es para medir necesitas que la diferencia de presión dentro o fuera no sea muy alta porque si no es imposible estabilizar el sistema. Entonces la norma indica también una velocidad del viento límite y bueno, pues si hace un día ventoso no se puede hacer una medición fiable, ¿no? Es la única exigencia que tienes en realidad para medir, pero bueno, luego si quieres localizar infiltraciones con termografía, pues te interesa que haya contraste de temperatura. Son las dos únicas cuestiones, creo, no sé qué opináis, si hay alguna cosa más. Viento y eso, ¿no? Y buscar... Vale. Y porque yo, no sé, estamos todos acostumbrados en Passive House a edificios tirando pequeños, pero en edificios grandes, ¿cómo se aborda o qué retos plantea el test blow-error en edificios o de grandes volúmenes o, bueno, simplemente plurifamiliares, ¿no? Que a veces también nos surge la duda, tienes que hacer, se hace una ponderación, haces varios tests, hay que cumplir todo. ¿Cómo funciona un poco el test en edificios grandes? Es más complejo. Los ensayos en grandes edificios, lo que es la preparación del edificio es mucho más compleja porque pues ya suelen tener equipos de climatización con aire exterior, hay que sellarlos, no es tapar el recuperador, impulsión y extracción y ya está, sino que es bastante más compleja esa preparación del edificio y además, pues eso, tapar un recuperador en el ambiente funeral es muy sencillo, pero cuando le dices al constructor cómo tiene que preparar el edificio para hacer el ensayo, pues directamente se echa a temblar. En fin, tiene otras particularidades bastante más complejas. ¿Y en plurifamiliar se hacen ensayos por vivienda? O sea, bueno, depende de cómo sea la envolvente, claro, pero cuando son varios... Sí, yo creo que aquí Michelle sí puede aportar bastante más como certificador en los ensayos de muchas viviendas. Ya, bueno, si la caja de escaleras está fuera de la envolvente térmica, pues se hace ensayo por vivienda, ¿no? Claro. ¿Y tienen que cumplir todos? Bueno, se hace el promedio, 0,64, ¿no? Si es obra nueva. Y en principio no hay ahora, se recomienda que cumplen todos. Lo que si hay una vivienda que está en 0,7 o 0,8, nosotros lo aceptamos y esto está también discutido con el Passive House Institute, pero lo suyo es avisar, digamos, subsanarlo y normalmente se subsana, o sea, pero teóricamente eso pues no debería exceder el 0,6, ¿no? Y tampoco estar en 1,0, ¿no? Pero hay un pequeño margen de donde se acepta, o sea, un margen, no sé cómo llamarlo, gris, así. Pero el promedio seguro que sí, ahí tiene que estar en 0,64 y si la caja de escaleras está dentro de la envolvente térmica, pues se hace un ensayo en principio de todo, se presuriza poniendo probablemente sí el ventilador en la entrada en la planta baja, ¿no? Cuando hacen falta varios ventiladores, o sea, en edificios, estaba pensando porque creo que certificasteis un palacio de congresos, ¿no? O sea, en volúmenes tan grandes, ¿es varios ventiladores? ¿No? Sí, hay ahora varias empresas, ¿no? en España que ofrecen esto, que tienen... Porque si eres incapaz de llegar a la presión, ¿se puede certificar a una presión menor y hacer una interpolación o algo así? ¿O no? ¿O si sí, no, la normativa te deja, ahora no me la sé de memoria, pero creo que 25 pascales por allí, mínimo, digamos, lo que tienes que conseguir.
y entonces la normativa te hace, es como casi lineal, no es como lineal de todo, pero te lo calcula como una regla de 3, pero bueno, es un poco más complejo y te lo calcula para 50 pascales, ¿no? Ten en cuenta que a veces igual sí te hacen falta varios ventiladores, pero no tienes sitio donde ponerlos. ¿Y qué haces? Pues eso. Se puede sectorizar, puedes hacerlo con menos, bajar la presión. En un ensayo de grandes edificios, tú no sabes a priori la hermeticidad de ese edificio. Tú prevés el número de ventiladores que necesitas, pero el edificio te puede sorprender y no coger la presión, pero ya no puedes traer más ventiladores porque no los tienes. Bueno, pues lo haces a menos presión, ¿no? Luego se extrapola y tienes el valor en el 50. ¿Qué ibas a decir, Alberto? No, nada. Ah, eso, vale. Vale, y por último, antes de dar paso al público, porque ya vamos un poco justos de tiempo, lo que hablábamos antes, hay un cambio, ¿no? O sea, hoy en día se habla de esto, sigue habiendo desconocimiento sobre el test blower door, pero ya al menos se sabe lo que es la hermeticidad, porque ha aparecido en la normativa. Hay como cierta confusión, hay como río revuelto, ¿no? De conceptos y de cosas. Y uno de los miedos que tenemos desde la plataforma es que da la sensación de que cualquiera se puede comprar una puerta y mañana empezar a hacer ensayos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar o qué es la clave que vosotros hablamos siempre de la importancia de contratar un buen técnico en todos los aspectos del Passive House? ¿Qué es la clave de un buen técnico? ¿Cómo podemos saber que es un buen técnico? Formación en termografía, entiendo que es bueno. O sea, ¿qué diríais que es clave para decir, oye, esto no es tan fácil como comprarte la puerta, saber arrancarla y ponerte a funcionar? Formación es fundamental y sobre todo experiencia. ¿Formación, experiencia? Mucha. ¿Formación en qué, por ejemplo? O sea, aparte de... Todas las marcas tienen sus propios cursos de formación, que creo que hemos hecho todos, y esa mínima formación la tenemos. Pero de todas maneras no es nada comparado con lo que vas aprendiendo día a día cuando estás haciendo test y te encuentras con un montón de problemas y un montón de cosas que tú mismo te sorprendes, ¿no? Cuando ves problemas que a veces ni sospechas por dónde puede entrar el aire y de repente entra por ahí, ¿no? Y esas cosas se van aprendiendo sobre la marcha. Está claro que la experiencia es un grado, ¿no? Que te da, o sea, ese conocimiento, pero no se puede exigir que tengas que tener experiencia para hacer algo, porque si no, pues no habría nadie más que se metiese en el mundillo, ¿no? Yo creo que la formación, de alguna manera, hay formaciones relacionadas con la hermeticidad y con blower door, o un curso de tradesperson, o por ejemplo, ¿no? Y luego el equipo, que sea un equipo en propiedad y calibrado, porque... No, o sea, se pueden alquilar equipos. No quiere decir que el que alquile un equipo no sepa hacerlo, pero creo que tengas un equipo propio es una garantía también de que te dedicas a eso, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que está bien que haya disponibilidad en colegios profesionales o en otras entidades que alquilan equipos para hacer comprobaciones internas o para hacer pruebas, pero igual para de cara a un ensayo final, una certificación, ¿no? Pues que esté realizado con un equipo propio calibrado, que sea de la empresa, entidad o persona que hace el ensayo, ¿no? Vale, pues última pregunta y ya voy pidiendo los micros para ir pensando las preguntas que vais a hacer desde el público. ¿Sois optimistas con el panorama actual en cuanto al... Ya hemos visto que partimos de 10, 12 renovaciones ahora, ya hemos visto que hay de todo, pero también vemos que hay cierta conciencia y ya vemos que la normativa ha empezado a caminar lenta como siempre, pero en la buena dirección. ¿Sois optimistas con lo que nos viene ahora? ¿Sois pesimistas o simplemente todavía estáis expectantes de lo que está por venir? ¿Cómo en vuestro día a día, que estáis todo el día con esto en vuestra vida profesional, cuáles son vuestras sensaciones de aquí a los próximos 4 o 5 años? Hay que ser optimistas. Siempre, ¿no? Sí, bueno, yo optimista en el sentido de la calidad de la edificación, del mercado, del sector en el que estoy. Yo estoy contento y soy optimista. O sea, veo pues, que hay ganas de hacer las cosas bien, quizá también porque nos movemos también en un entorno donde eso se promueve mucho. Cuando sales de ese entorno, yo personalmente soy un poco más pesimista, pero como he dicho antes, no porque la gente no quiera hacer las cosas bien, sino porque es un sector con unos problemas endémicos muy enraizados que yo los veo de difícil solución a medio corto plazo sí y a medio también. ¿Laura? Pues quiero creer que sí, que todo va a mejorar.
que hay inquietud, que vamos a seguir aprendiendo todos, mejorando, y creo que es la base, el entender qué es la hermeticidad y trabajar en ella desde muy pronto del proyecto. Que luego no vale a mitad decir, ay, pues ahora vamos a evaluar a ver qué pasa, que ahora parece que lo están exigiendo, sino desde el principio, tenerlo en cuenta y de todos los agentes implicados que lo sepan y que trabajen todos en la misma dirección. Alex. Sí, hay que ser optimistas. Yo he montado ventanas con esparto y escayola y luego apareció la espuma y parecía que esto no iba a implantarse y ahora sí, pues ahora han aparecido las cintas, ahora no, para la gente de ahí fuera sí, acaban de aparecer las cintas y la gente pues todavía le suena chino, pero bueno, sí, o sea, se va a ir mejorando, se tiene que mejorar. Michel. Sí, de acuerdo con Alex y bueno, sí, quizás también añadir que todavía hay desde luego una gran necesidad de formación no solo a pie de obra, sino también de los arquitectos, ¿no? Porque la base de un blauardor exitoso, esto ya se hace en el proyecto de ejecución, ¿no? O sea, si ya el proyecto de ejecución no lleva esto implícito, pues es más complicado, ¿no? Aunque sea, no es muy nada complicado, pero hay todavía una muy gran falta de conocimiento del sector de los proyectistas, ¿no? Bueno, soy arquitecto, ¿saben? Y bueno, ahí pues solo se puede ser optimista porque solo hay un camino hacia una mejora, no hay otro. Bueno, yo creo que vamos a mejor, que sí, y que cada vez se construye más hermético, más aislado. Y bueno, espero que entre todos pues consigamos que dentro de muy poco pues no haya ningún constructor o promotor que reciba la llamada de un propietario que tengo un chorro de aire frío en la oreja cuando me duermo, se mueven las cortinas, se me han puesto negras, ¿no? Entonces que trabajando todos en esta línea pues consigamos evitar eso. Genial, gracias. Bueno, pues no sé si desde el público tenéis alguna pregunta o alguna reflexión también desde vuestra... Vale, por allí tenemos, por aquí también. Hola. Muy buenas reflexiones. Muchas gracias a todos vosotros, que está muy bien. Quería igual añadir 2 o 3 pinceladas que me ocurren al escuchar a vosotros de algunas propias experiencias sobre hacer tests y diferentes cosas. Una de primera es, como dice Michel, el arranque de un buen test es la prescripción del propio test. Entonces, la necesidad de hacer 1 o 2 es el propio arquitecto que marca 1 o 2 ensayos test de blauardor. Y al igual, el propio arquitecto, cuando prescribe el primer test y sabe más o menos cuándo quiere hacer, igual sería conveniente de prescribir también medidas para llegar a una hermeticidad provisional en un edificio, que puede ser que está sectorizado o no va a ser completamente cerrado en el momento cuando se quiere hacer un test. Entonces sería conveniente de prescribir eso también, diciendo que hay que hacer medidas adecuadas para sellar alguna puerta o sellar algunas auxiliarmente para que se hagan estas cosas. O sea, yo lo he hecho ahí en varios proyectos para tener una partida fija, lo que sea, aunque sea simbólico o que consta que existe este método. Me llama la atención cuando me han llamado a tests de obras que no son mías, que venían al test, mayoritariamente no venían ni los propios arquitectos. Esto me llamó también mucho atención, o sea que no tenían ni interés de lo que pasa en su edificio, aunque deben de tener un edificio passive house y saben que es muy importante la hermeticidad, etcétera, ¿no? Y otro remarque que quería decir es hay que llevar, yo suelo llevar la caja negra, ¿no? Al que va a un test, en esta caja negra
y va el constructor o los que están interesados que sale el test bien, lo que suele venir bien, si normalmente están los constructores que se han pegado las cintas o la pintura, etcétera, están en la obra interesados que sale, ¿no? Y cuando sale, normalmente ya en una passive house estamos cerca y sale, hay que sacar el champán o lo que sea y los vasos y brindar y felicitar a la gente, ¿no? Yo creo que este es muy importante, ¿no? La alegría hay que compartir. Buenísima reflexión, tanto lo de la partida en presupuesto, me parece muy interesante, o sea, no hay excusa, hay una partida específica en presupuesto para hacerla, ¿no? Como lo del champán me ha parecido magistral ya. Teníamos otra pregunta por allí. Hola. Mi pregunta iba sobre todo de cara a todos, pero sobre todo a ti, Michel, por la cuenta que me trae. Me cuesta el concepto de que cuando hacemos un blower door hablamos siempre de excluyendo falsos techos. Tanta hermeticidad, tanto trabajo, tanto esfuerzo, y da igual si tienes un falso techo de 10 centímetros que de 6 metros, lo que hay por encima del envolvente no cuenta. Como constructor, sabes que me cuesta, me discuto contigo cada vez, a buenas, pero no sé si a nivel del Passive House Institute o los demás hay alguna línea abierta en este concepto o no. Esto lo hemos discutido con el Passive House Institute y en principio nos lo han confirmado varias veces que hay que calcular solo hasta falso techo. O sea que aunque haya un falso techo de una reja semiabierta, se calcula así. Bueno, y a mí también me cuesta, o sea, entenderlo, pero la explicación entiendo que va por allí de que es más conforme a la manera de cómo calcula el PHPP las pérdidas energéticas por infiltración, porque sí, hace un cálculo, sí que va más basado en la hipótesis de una altura, bueno, sí, no tan alta. O sea, no sé si ahora los otros certificados tengan más conocimientos, pero sí, eso se ha discutido y al final, a día de hoy no hay, digamos, no sé si está Soraya aquí, pero no me consta que esto se va a cambiar ahora. Otra pregunta de aquí delante. Y ahí, el que quiera. Sí. Reflexión, perdón, que ahora entró. Una reflexión que hacemos habitualmente. Siempre se oye, o hay una leyenda urbana que dice que hay el gran misterio de algunas pruebas de blower door que de 2 semanas pues cambian de 2 a 0,6, 0,4. Entonces, mi reflexión o mi pregunta es en base a eso, ¿no? En base a la honradez, a la honestidad de todos los equipos que trabajan en la obra, dónde puede fallar y quién es el que tiene que controlar eso. Entonces, abro ahí la sandía, ¿no? Porque ya nos estaba comentando otro compañero que bueno, hay algunos compañeros que ni se acercan a la prueba blower door. Entonces, mi reflexión es, ¿quién debería firmar esa prueba de blower door o la presencia de la dirección facultativa o algo que compruebe que esa prueba de blower door se hace en condiciones o que los resultados reflejan el estado real de la obra o el estado real del certificado, vamos. Esa es mi pregunta. Pues nosotros mismos, o sea, nuestra solvencia técnica y profesional. De hecho, firmar una vivienda con 0,6, 0,5 cuando tú realmente sabes que está en una renovación 1,5, pues es jugártela, porque igual que en una vivienda que tiene unas infiltraciones severas, como decía antes, pues al final canta y la reclamación va a aparecer,
En una Passive House muchísimo más, porque yo creo que, yo no vivo en una Passive House precisamente, pero se desarrolla mucha sensibilidad cuando vives en una Passive House a posibles corrientes de aire. El confort es tan patente que cualquier fallo se nota mucho más. Entonces basta que ese propietario pues, desconfíe de que realmente tiene esos 0,6, encargue una prueba y resulta que es 1,5 o lo que sea, para que ese técnico que ha firmado ese ensayo con 0,6 pues tenga ya un problema. Más que a los técnicos que hacen el test, ¿no? Me refería más a las direcciones facultativas que a veces no están presentes o... En principio, para el certificado Passive House no es necesario, o sea, eso con una firma de un técnico responsable es suficiente, ¿no? Pero claro, se podría exigir o prescribir que lo firme también la dirección facultativa, ¿no? Podría ser una exigencia del promotor, ¿no? Se podría plantear, pero no es necesario ahora para... Bueno, sí. Sí, nosotros, o sea, lo que está diciendo Michel es así, ¿no? O sea, a priori se confía en la profesionalidad del técnico y precisamente por eso desde la plataforma defendemos que sea un técnico independiente, sin intereses de ningún tipo en la obra. Un técnico independiente debería ser suficiente, pero aún así nosotros en nuestra guía de buenas prácticas precisamente lo que estamos defendiendo y lo que proponemos desde la plataforma Passive House es siempre la dirección facultativa presente y las personas involucradas, los gremios, los trabajadores involucrados en la ejecución de la hermeticidad. El día del test, dentro de que la norma estricta no te lo exija, nosotros como buenas prácticas lo que defendemos es dirección facultativa y encargados de la hermeticidad en obra el día del test. Es un poco la postura, ¿no? La otra persona no sé dónde estaba, creo que por ahí. Sí. Hola. Bueno, yo era una reflexión un poco para quitarle el miedo a la palabra hermeticidad, que igual hay que acompañarla de la palabra ventilación, porque la gente lo que le tiene miedo es a cómo voy a vivir en una casa con ventanas cerradas y lo que necesito siempre es aire fresco. Pero hablando de que hemos dicho que son infiltraciones controladas, pues podemos hablar también de esa ventilación controlada, que es lo que ofrece el estándar. Y así ya también vamos educando un poco en ese otro término de ventilación y pues bueno, pues por ir también educando en que la ventilación tal y como la ofrece el estándar pues es una buena práctica y pues una idea para una siguiente guía de buenas prácticas. Pues recogemos el guante, muy bien. Sí, ventilación ahora también en ventilación controlada también se podría, digamos, hay otro concepto que suena también mejor, que es ventilación de confort, ¿no? Eso se utiliza, por ejemplo, en Centro Europa como palabra. No, o sea, se dice es fantástico, o sea, tenemos ya ¿no? detección de infiltraciones. Eso a veces son detalles, pero claro, ventilación controlada y hermeticidad son dos palabras que no son muy de marketing, de vender, ¿no? Por esto, Me pareció que vi otra mano por ahí. ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para...? Ok. ¿Tenemos tiempo para 2, como mucho? Hola, buenas. Bueno, yo sabiendo que hay más técnicos en la sala y que hay técnicos de Galicia, y estando en Galicia, pues me gustaría que diesen un poco los datos que disteis vosotros al principio de, bueno, cómo está la situación y el panorama aquí. Entonces, no sé, si Gustavo, que está en otra punta. Me parece muy buena propuesta. Bueno, buenas tardes a todos. Os indico un poquito nuestra experiencia aquí, a lo mejor en Galicia, de los ensayos que realizamos habitualmente. Cuando hablabais de la tasa de renovaciones hora de los ensayos en viviendas que no están construidas con criterios de hermeticidad, bajo el código técnico, hablabais de 2, 4, 6 renovaciones hora. Yo creo que eso está influenciado también un poquito por las condiciones climatológicas. Aquí en Galicia tenemos la experiencia, estamos dando 2, 3, es muy difícil ver 4 renovaciones hora en viviendas, sobre todo plurifamiliares, que es más fácil conseguir una hermeticidad, ¿no? En viviendas unifamiliares nos vamos a 3, 4, pero aquí solemos estar en torno a 2, incluso un 80, un 90, son los valores habituales. Yo creo que por temas climatológicos cuidamos más la envolvente
la envolvente térmica o la envolvente impermeable, que por consiguiente puede suponer un alto nivel de hermeticidad o más alto de lo habitual. Yo creo que las condiciones climatológicas así lo exigen. Después me gustaría pues, aportar a lo mejor un poquito una recomendación. No he visto todavía la guía, no he tenido oportunidad de leerla, pero sí una recomendación que sería interesante para el proyectista. Debería venir definido, por lo menos en un plano, con 2 o 3 secciones constructivas, marcar la famosa regla del rotulador y donde se vea la posición exacta de la línea hermética de la envolvente, qué materiales la componen y aquellos puntos críticos que hay que tener en cuenta. Eso trasladarlo a unas mediciones de proyecto para que pudieran ser valoradas. Yo creo que con eso es sencillo, es un plano nada más. Son 4 o 5 partidas en mediciones que pueden ser valoradas y una reunión previa al inicio de obra donde se le explique esta envolvente térmica o esta envolvente hermética al constructor. Con eso deja de ser difícil conseguirla. Quiero decir, puede ser fácil conseguir una envolvente hermética y alcanzar el 0,6 si se define bien el proyecto. El proyectista debe tener conocimientos y debe de explicarlo en obra mediante una reunión previa de la ejecución. La hermeticidad se consigue en 2 o 3 días de trabajo. El echar un yeso, colocar unas láminas, son 2 o 3 días de trabajo. Si se explica y si viene bien ordenado, yo creo que no debería haber problemas en temas de hermeticidad. Es lo que veo. Bueno. Yo estoy de acuerdo. El tema de los valores que den son directamente proporcionales a las condiciones climatológicas, ¿no? En climas donde estamos todo el día en la calle con la ventana abierta y con la puerta abierta, es que la hermeticidad no es importante, ¿no? Y no es que no sea importante, es que nunca ha sido importante. Entonces la gente que trabaja en esa zona o que construye en esa zona no le da la más mínima importancia. Entonces cuando le hablas de sistemas tradicionales de construcción, pues sí, pero ni ponen láminas, ni ponen membranas, ni ponen cinta, ni ponen nada, porque es que no... Y la hermeticidad, una vez que tú y esto se ve por experiencia, cuando la haces, sale. Pero si no la haces, no sale. Yo a mi abuela le doy una ventana, un nivel, y igual hasta es capaz de dejarla más o menos recta. Pero en una obra, como no hagas hermeticidad, no te va a dar un 1,8. Ni de coña. Ahora, en cuanto pones membranas y pones cintas y pones tal, te da un 1, sí. Por eso, cuando hacemos passive, es que el límite, tener en cuenta que es 0,6. Pues es raro ver un 0,6. Siempre sale en 0,2, 0,3, porque en cuanto lo haces y lo haces medianamente bien, es que sale muy bien. Yo ahí discrepo un poco, ¿eh? No. O sea, tengo que discrepar, porque no sé... si voy a hacer aquí una pregunta alzada, ¿no? ¿Quién ha estado en un blower door y quién ha estado en un blower door fallido? En un ensayo que no ha dado 0,6, que ha dado 1 o 1,5 o 3, ¿no? Y yo sí que he tenido varios casos, ¿no? Y poner que haya lámina o que haya un material que define hermeticidad es fundamental para conseguir un valor de 0,6, pero hay que saber ponerlo. Y me ha tocado algún caso de decirme arquitecto... Asumiendo que se ponen bien, claro. Decirme arquitecto que el constructor no me presupuesta una lámina más, ha dicho. Que no quiere saber nada de esto porque, vamos, le resulta súper complicado y, vamos, que no quiere saber nada de poner láminas ni cintas ni nada, ¿no? Porque también, pues, si no ha tenido una formación y se le ha hecho bola la lámina, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces también... Tenemos tiempo para una última, por aquí, reflexión. Reflexión. Alberto, tienes que dejar la caja en el maletero, por si acaso, ¿no? Ya, sí. Tengo que llevar una cosa más, una nevera con hielos y champán. Otro matiz que se me ha ocurrido cuando habéis hablado de la colocación de la compuerta, en qué sitio, y a mí me gustaría normalmente ponerlo en una de las carpinterías que se repiten, para que normalmente la puerta de entrada es la puerta es una pieza singular que es aparte, y una carpintería normalmente las características se repiten y si hay fallos en la propia carpintería se repiten también en las otras carpinterías normalmente, y con lo cual es más cómodo para mí, es más cómodo ensayar sobre una puerta o ventana si es posible, ¿no?, en vez de en la propia puerta de entrada de una casa, normalmente. Así ya tengo por lo menos una reflexión sobre la puerta de entrada.
Y ahora la pregunta del millón, pues es la pregunta que tenía antes también, es ¿cuál es el mejor test que habéis tenido? El mejor. Venga, el mejor y el peor. Supongo que en cuanto a resultado, o sea, valor en el 50, porque, como decías, luego ha habido unas comilonas muy buenas cuando ha dado bien, pero el mejor, que además nada más entrar en la vivienda dije, no sé para qué me habéis llamado, porque esto es un búnker, fue 0,04 con yeso, y aún así encontré alguna entradita de aire, y el peor, 14 renovaciones, que cuando arrancó el ventilador sonaba mucho y dije, mira a ver que alguna ventana hay abierta. El dueño fue y dijo, no, está todo cerrado. Dije, pues es como si la tuvieras abierta. Yo la mejor que he tenido ha sido, creo que además ha sido hace poco, 0,21, que estaba muy bien. Sí que hemos detectado algunas filtraciones que se han ido luego, me imagino que se han corregido, porque bueno, era alguna hoja de alguna ventana. Y la peor, bueno, tengo como el ver algún caso que se quería certificar y no se ha llegado a certificar, porque no lo han conseguido, por lo que comentaba antes, porque la hermeticidad no la habían tenido en cuenta todo lo temprano del proyecto que deberían y no fueron capaces a conseguirlo. Y también he tenido uno como, hace poco como Sergio, que el ventilador no conseguía el valor N50, o sea, y estaba todo totalmente cerrado y verdaderamente no sabemos qué valor ha dado. No daba ni valor. No daba ni valor. Sergio no se puede competir, 0,0. Es imposible. Yo he estado en los 0,20, 0,21, 22, he tenido varios. Y de las peores no lo sé. Mi casa tenía 14. Era yo el que estaba ahí. ¿En casa de Herrero? ¿No? Mi casa tenía 14. Después de cambiar ventanas y tapar muchos agujeros, hace 3 años no he vuelto a hacer el test, así que no sé. Sí, bueno, nosotros hemos tenido varios en 0,3 o por ahí, pero no sé ahora exactamente el valor. El peor era pues el que más pena nos dio. Bueno, hemos tenido también ensayos de edificios existentes con 14 y 12 renovaciones. Por ejemplo, un colegio Garrofé antes de las reformas eran 17, creo, incluso, renovaciones en un colegio público, pero los que más pena nos dio, pues recuerdo una vivienda unifamiliar que querían certificar y creo que hicimos 3 o 4 ensayos y siempre, o sea, eran 0,8, 0,7 y otra vez 0,7 y ahí pasando todo el día y buscando y pues deben ser infiltraciones así muy pequeñas de toda la superficie, pero no había manera de subsanarlas y claro, te quedas así como bastante mal gusto y ahí hay que pena, sacar ¿no? la botella de champán también, yo creo, pero para llorar. Sí. ¿Y Alberto? Pues yo hice un colegio de 0,17 renovaciones, un colegio no se certificaba porque no era el objetivo certificar, pero sí que está construido con criterios, tenía que ser hermético, tenía que haber un resultado de hermeticidad por debajo de 1 y dio 0,17, con un solo ventilador, un edificio de 3.000 y pico metros cuadrados. Y me habría bastado con el mini. Fui con el grande, pero con el mini ya habría podido analizar. Y el peor, pues unas oficinas que pasaban frío y que gastaban mucho en calefacción, que tenían 20 renovaciones. 20. Wow. Contarles a esos que aquí hacemos 0, Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los asistentes, reitero, de verdad. ¡Ay, que ya tenemos micro! Venga. Mira, yo era una pregunta que me preocupa a veces cuando se hace el test inicial. ¿Tenéis algún seguimiento de una vivienda, por ejemplo, que lleve hecha desde hace 12 años o 13 años y sacó un blower 2, no sé, de 0,5? ¿Cómo se comporta? O sea, digamos, los materiales se mueven, las ventanas se degradan. ¿Tenéis el seguimiento de algún caso real que nos pueda dar una orientación de cómo se conservan esos valores? Sí. Bueno, es justamente lo que queremos hacer en el ensayo, en el estudio de la hermeticidad en España. O sea, tenemos esa parte de querer comprobar cómo está el CTE, ya que no es obligatorio, y queremos comprobar cómo evoluciona el Passive House en el tiempo.
Así que te emplazo a futuras ediciones. Continuará. Tengo que cerrar porque ya vamos justísimos de tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Os animo a adquirir la guía, que cuesta 9 euros en el mostrador, que han hecho estos grandísimos profesionales. Y os dejo con nuestro presidente, Arturo Andrés, que va a proceder a la clausura del evento. Gracias de verdad. Bueno, empezamos con la clausura ya de la conferencia. Entiendo que estáis todos muy contentos y muy enganchados a esta edición, pero terminamos, lo siento, esto se acaba. Vamos a hacer un pequeño acto de reconocimiento que venimos haciendo todas las ediciones de nuestra conferencia al trabajo bien hecho que no es otro que conseguir la certificación Passive House. No puede haber otro trabajo mejor hecho que ese. Entonces, como esto sabéis que otros años lo hacemos, bueno, llamamos a la gente con nombre y apellidos o nombramos el proyecto y tal. Este año tenemos una lista de proyectos a los que no les hemos dado el reconocimiento de 3 años. Entonces hubiera sido esto un poco interminable, ¿no? Y llamando a todos y tal. Lo que vamos a hacer es una foto de familia. Pido que subáis todos los que estéis aquí presentes, que hayáis certificado algún edificio este año, y nos ponemos aquí delante del escenario, si os parece. Y damos un aplauso. Venga. Bueno, nos repartimos por aquí, por delante de la mesa, si os parece. Se han acabado ya. Ya no hay más. Algunos nos están engañando. Venga, poneros aquí en fila y hacemos una foto de familia. Bueno, enhorabuena a todos. Buen trabajo. Sí, sí. Venga, dale tú. No es definitivo. O sea,
sea, lo que saquemos aquí, decimos un nombre, pero luego hay que comprobarlo. Pero si está aquí, que... Vale. Una mano inocente y si no, dice... Venga. Bueno, vamos a hacer el sorteo de la tablet. Para terminar por todo lo alto. A ver una mano inocente que suba. Porque aquí... Venga, ¿quién sube? Iciar, ¿dónde está Iciar? Que suba Bruno Bebé. Bueno, sacamos una de las tarjetitas que habéis ido sellando y comprobaremos el resultado, ¿no? Que es correcto. El bingo. Bueno, pues la ganadora de la tablet es Marta Sánchez Seibane. Enhorabuena. Aquí tienes sellos, vamos, todos los que había. Sube. ¿Eh? Sí. Bueno, pues es que está envuelta. Bueno, está envuelta, pues venga, ábrelo. Bueno, pues nada, yo por terminar, bueno, pues lo primero que tengo que decir es gracias, ¿no? Gracias por habernos acompañado en esta edición. Agradecer primero a los ponentes las lecciones que nos han dado, ¿no?, en esta conferencia. Siempre, bueno, pretendemos traer a los mejores. Seguro que muchos han quedado sentados pensando que su ponencia también ha sido muy buena. Pues nada, hay que seguir intentándolo porque bueno, el nivel cada vez es mayor y cada vez cuesta más elegir quién sube aquí a explicarnos sus proyectos. Gracias también a los asistentes, lógicamente. Sin vuestra presencia no se podría realizar esto, como es normal. Hemos tenido más de 500 inscripciones. Es un número que más o menos repetimos todos los años. Yo os voy a pedir una cosa, y es que no esperéis al último día para inscribiros. Porque nos tiramos un mes sufriendo porque no tenemos inscripciones. Entonces, en la última semana tenemos 40 inscripciones al día y bueno, yo creo que algún año, no sé, vamos a cerrar el antes y no vais a entrar. Gracias también a la organización, gracias a Daniel, a Rosalía y a Laura. Daniel me ha dicho que le dé las gracias a Rosalía y a Laura, o sea, es un agradecimiento con retorno, porque bueno, su trabajo es brutal, no os podéis imaginar lo que curran y bueno, sin ellos sería imposible tener esta conferencia en marcha. Gracias también al comité técnico. Su labor es fundamental para poder, como os decía antes, subir aquí a los mejores y bueno, la facilidad con que eligen y seleccionan las ponencias y tal, pues a los que no estamos introducidos en la materia nos sorprende y a mí por lo menos te hace quedar en mal lugar, porque claro, tú puntúas muy bien una que luego te dicen eso como puede estar bien, ¿no? Si no te das cuenta que... Bueno, pues muchas gracias también. Y bueno, gracias por último a mis compañeros de Junta. Sabéis que somos una Junta nueva, algunos llevamos ya 3 años, ha habido renovación de cargos en todas las vocalías este año y bueno, pues teníamos también un poco de inquietud porque es la primera vez que estamos aquí organizando esto y bueno, pues por vuestras palabras y tal, yo creo que ha salido bastante bien. Pero igualmente, sin ellos hubiera sido imposible, y sin su implicación y las horas que dedicamos a esta asociación, pues sería muy difícil que esto siguiera adelante. Bueno, este año hemos vuelto al formato habitual. El año pasado estuvimos en Murcia, hicimos lo que pudimos. Yo sé que todos tenéis un poco la referencia de Murcia,
porque el anterior no hubo y el anterior estuvo en Burgos y, bueno, Burgos está muy lejos ya, pero la comparación, claro, con Murcia es del blanco al negro, porque ya está claro que allí no pudimos celebrar una conferencia de las nuestras y encima llueve 2 días al año en Murcia y uno de los días nos llovió a nosotros. Entonces todavía no nos han llamado, es año de sequía, pero yo creo que enseguida nos llamarán para que vayamos por allí. Y bueno, yo creo que ha sido un éxito, no sé, me lo diréis o me lo estáis diciendo. El primer día hicimos un acto nuevo, la primera vez que lo hacíamos este año. Hicimos una feria abierta con entrada gratuita en la que mostramos pues, los workshops, ¿no?, demostrativos para aplicación práctica de los sistemas que las empresas que nos acompañan en la feria pudieran implementar esos sistemas en estas maquetas escala tamaño real que realizamos. El objetivo de esta jornada fue poder atraer a gente nueva, ¿no?, a la conferencia. Aquí nos vemos siempre muchas caras conocidas, hay mucha gente que viene a esto ya todos los años y bueno, pues intentamos siempre coger a la gente local y a gente del entorno que igual no está introducida en este tipo de construcciones para que venga y lo conozca. Y yo creo que esto ha funcionado bastante bien porque bueno, explicar y ver sistemas en montaje real, ¿no?, pues al final es lo que yo creo que se demanda, ¿no? El segundo día tuvimos nuestra tradicional jornada institucional. Nos ha costado tener presencia de la Administración, pero bueno, por fin conseguimos que tanto el Ayuntamiento como la Xunta estuvieran representados y bueno, agradecimiento total a los 2 representantes que nos acompañaron finalmente, porque al final bueno, pues se involucraron mucho con la jornada. Y bueno, pues no sé si estuvisteis todos, pero bueno, las ponencias que se presentaron pues fueron de un nivel altísimo, ¿no? Vemos que la Administración cada vez apuesta más claramente por el estándar, que hay gente que le pone mucha pasión y mucha dedicación y que bueno, que se ve que esto es una corriente que cuando engancha y agarra ya no hay vuelta atrás, ¿no? La gente ya no sabe volver a lo de antes. Hicimos los bloques de ponencias técnicas y terminamos con la clase magistral de PHPP y la presentación del PHPP 10 que se presentará o se pondrá ya en funcionamiento dentro de poco tiempo, cuando tengamos traducido al castellano. Una clase magistral también de un nivel altísimo, algunos que no tenemos tanta facilidad para utilizar el PHPP, pues se nos quedaba un poco grande, pero entiendo que para la mayoría de los que estáis aquí pues estuvo bien y agradecer lógicamente a nuestros formadores que se involucraron totalmente en la celebración de esta clase magistral y que vemos que bueno, tenemos un nivelón en la asociación al que podemos acudir y bueno, pues sabéis que las consultas que podáis realizar van a ser atendidas perfectamente por todas estas personas. El tercer día hoy, el viernes, otra vez ponencias técnicas y la guía de buenas prácticas Bloguerdor, que bueno, ya la habéis visto, hemos vendido bastantes, eso es buena señal. El objetivo de esta guía es hacer una especie de colección de cuadernitos con temas concretos y extenderlos y bueno, utilizar un poco todo el conocimiento que tenemos en la asociación, tanto por parte de los socios como de las empresas que nos acompañan y hacer, bueno, pues elaborar una especie de colección en el que podamos acudir cuando tengamos dudas y poder hacer con las consultas que necesitemos. Igualmente agradecer al grupo de expertos que han participado en la edición y en el grupo de trabajo de esta guía. Ha habido una implicación y un compromiso máximo. Yo he estado un poco al margen del asunto y CIAR ha estado liderando el tema y lo ha hecho perfectamente. Y bueno, pues aparte de otros miembros de Junta, pues lo que nos transmitían era que estaban enchufadísimos y que había muchas ganas de poder desarrollar esta guía para un poco ordenar, ¿no?, lo que es el Bloguerdor y bueno, también darle un poco de control a esa picaresca que tenemos en nuestro país que muchas veces pues complica muchos temas, ¿no?
Mañana terminaremos con las visitas a los edificios Passive House, que no sé si todos estáis inscritos. Este año ha habido muchas inscripciones y nos hemos quedado sin plazas rápido, pero bueno, también entiendo que tendrán la aceptación que todos los años tienen. Bueno, el año que viene nos vamos a Valencia, ya lo sabéis, lo comentamos el día de la jornada institucional. Esperamos veros por allí y, bueno, seguro que algo planificaremos para que sea diferente y atractivo también para todos. Terminar un poco explicándoos cuál es el programa que tenemos en este año dentro de la asociación. Volvemos a la carga con los seminarios técnicos, fruto del convenio que tenemos firmado con los consejos de la arquitectura y arquitectura técnica, en el que también se unieron BRIAM y GBC. Tenemos previsto publicar el calendario, espero que dentro de no mucho tiempo, y bueno, ahí veréis un poco a los colegios que acudiremos para hacer estas jornadas. La idea es ir a plazas grandes, esperamos que los consejos nos ayuden, y bueno, estar en Madrid, Barcelona y alguna ciudad también grande, pues será un impulso importante con la asociación y para seguir divulgando el conocimiento. También volvemos con los webinars, con las píldoras formativas, que tan buen resultado dio durante los meses de pandemia, de temas concretos. Os iremos también informando a través de los canales de difusión de la asociación y del correo electrónico. Seguimos con la elaboración de estos cuadernos técnicos que os comentaba y vamos a vamos a continuar, esperamos poner en marcha ya enseguida la medición para el estudio de monitorización de radón, que sabéis que lo tenemos también ahí un poco latente hace unos meses y esperamos ya darle salida enseguida. Hemos mandado unos correos para pediros, pues el que quiera participar, que lo haga, ¿no? Que lo que necesitamos es una vivienda certificada Passive House y conseguir también en la misma zona de esa vivienda otro edificio código técnico o no certificado para poder colocar un medidor en cada uno de los edificios y recoger esas mediciones y ver qué diferencias obtenemos, ¿no? Entre una vivienda certificada y la otra que no está certificada. Si queréis, alguien no se ha enterado o no había atendido la solicitud, pues bueno, podéis poneros en contacto con nosotros y añadimos esas casas al estudio. Continuaremos también con la traducción de la Passipedia. Sabéis que vamos traduciendo artículos periódicamente. Bueno, pues eso también le daremos contenido, iremos sacando nuevos artículos, que yo creo que también tiene bastante buena aceptación por vuestra parte. Y bueno, vamos a crear, con la vocalía de Martín Amado, nos va a ayudar y con Daniel, bueno, toda la gente de la asociación, un foro técnico de consultas, ¿no? Al que podáis acudir si tenéis alguna pregunta concreta sobre un tema específico, pues bueno, pues vamos a abrir ese foro para que pueda haber un diálogo y un poco de conversación sobre los temas que vayan saliendo. Sabéis que la asociación trabaja en la divulgación del estándar, ¿no? Tenemos 3 canales de difusión. El canal a nivel técnico, ¿no? Que está dirigido principalmente a aparejadores, arquitectos, ingenieros, bueno, gente que está involucrada en la redacción de proyectos y en la ejecución de obras, o animar a socios, los que queráis, a que se involucren en esta acción, ¿no? Nosotros estamos encantados de poder recibiros y atender vuestras solicitudes, y si queréis, bueno, tenéis alguna acción concreta que creáis que se puede hacer, pues oye, nos comentáis, os ayudamos o os apoyamos en lo que sea necesario. A nivel de usuario y de propietario, ¿no? Final, queremos realizar y hemos empezado con jornadas divulgativas para combinar la publicación de las bases para las subvenciones de los fondos europeos para rehabilitación de edificios con el mensaje de introducción al estándar Passive House, que la sociedad sepa que
bueno, pues que puede demandar una rehabilitación de su vivienda mediante este estándar, ¿no? Y terminar enseñando un ejemplo práctico de obra ejecutada de rehabilitación realizada mediante el estándar Passive House. Esto lo vamos a hacer en colaboración con las administraciones públicas, con las direcciones generales de vivienda y, bueno, pues también si alguien quiere participar, pues os animamos. Es una acción que hemos encargado a los delegados de la asociación, pero bueno, cualquiera que tenga el contacto o que quiera sumarse a esta acción, pues bienvenido será. Y bueno, el último canal es de la Administración, que sabéis que seguimos influyendo para que la asociación siga aumentando ese nivel de representación, ¿no? y ese poder que tiene para poder influir en la Administración para que de una vez por todas el papel ejemplarizante que siempre decimos que tienen que asumir, pues que sea una realidad y que se extienda por todo el territorio. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene en Valencia. Gracias. Blow tree, feel the breeze and the rain on me. 'Cause I'm running from the pressure, running from the present, running from it. Yeah, running from the pressure, running from the present, running from